En los silencios más profundos del universo, cuando las constelaciones parecen inmóviles y el rugido del mundo se desvanece, Leo se encuentra con su propio eco. Es en esos instantes de soledad cuando la luz del sol que lo rige se repliega hacia adentro, no para apagarse, sino para arder en un santuario secreto que nadie más puede tocar. La soledad para Leo no es ausencia de compañía, es un espacio sagrado donde se desnuda el alma, donde las máscaras caen y solo permanece la verdad cruda y brillante de su propio ser. Allí, el corazón que tantas veces ha latido para inspirar y proteger a otros se escucha a sí mismo, reconociendo sus propias heridas y sus victorias pasadas, sintiendo en silencio el peso y el honor de lo que significa ser quien es. En esos momentos, la energía solar deja de proyectarse hacia afuera para convertirse en una llama interior que ilumina memorias y sueños. No hay público, no hay aplausos, solo la mirada de Leo atravesando el espejo de su conciencia. Es entonces cuando descubre que, incluso en la ausencia de todo, todavía posee lo más valioso, su esencia indomable. Como un guerrero que regresa de la batalla y cuida sus cicatrices, Leo utiliza la soledad para fortalecer su espíritu, reorganizar su estrategia vital y recordar que cada paso que ha dado, incluso los más inciertos, lo han llevado más cerca de su destino. El cielo sabe que la soledad de Leo es distinta a la de otros signos, porque no nace del abandono sino de la elección de recogerse para crecer. Es un retiro digno de reyes y reinas, una pausa majestuosa en la que se reconecta con el pulso del cosmos y con las voces ancestrales de su linaje zodiacal. Allí, sin testigos, experimenta la alquimia de la transformación, la duda se convierte en certeza, el cansancio en nueva fuerza, la tristeza en una determinación más ardiente que nunca. Cada momento de soledad se convierte en un taller secreto donde se forja la próxima versión de sí mismo. Es un lugar donde se acepta la vulnerabilidad como parte del poder, donde las lágrimas que caen no debilitan, sino que limpian el camino. Leo se permite recordar a quienes ha amado, a quienes ha perdido, a las batallas que ganó y a las que no pudo vencer, entendiendo que todo ha sido un hilo dorado tejido por el mismo destino para que su historia brille con mayor intensidad. Cuando vuelve del silencio, no lo hace como quien regresa de un descanso, sino como quien emerge de un rito sagrado. Su sola presencia trae consigo la certeza de que la luz no se quiebra, solo se concentra para resurgir con más fuerza. La soledad no es su enemiga, es su aliada más fiel, la que le recuerda que incluso en la penumbra, su sol sigue siendo el centro de su propio universo. Y así, en cada ciclo, Leo descubre que estar solo no significa estar vacío, sino estar lleno de sí mismo, preparado para volver a reinar con el brillo que solo se forja en el silencio más hondo. En las horas más calladas, cuando el mundo parece dormido y el firmamento guarda su secreto, la soledad de Leo se convierte en un territorio donde el tiempo se expande y la conciencia se eleva. Allí no existe la prisa ni la obligación, solo el pulso eterno de un corazón que late con el ritmo del sol, su astro regente, recordándole que su luz no depende de nadie ni de nada. En ese aislamiento elegido o inevitable, Leo puede escuchar con claridad la voz profunda de su propia intuición, esa que tantas veces queda ahogada por el estruendo de la vida diaria. Es en ese silencio donde los pensamientos adquieren un peso sagrado, donde las ideas se ordenan como constelaciones que guían el rumbo hacia nuevos horizontes. La soledad no es un vacío para este signo, sino un trono invisible desde el cual contempla el mapa de su existencia. Cada recuerdo, cada sensación, se transforma en un símbolo, y Leo aprende a leerlo con la paciencia de un astrólogo interpretando cartas celestiales. Sabe que cada instante sin compañía humana es, en realidad, una audiencia privada con el universo, un espacio en el que la energía solar se repliega hacia el núcleo, intensificando el calor que después irradiará hacia los demás. Así, lo que a otros podría parecer melancolía, para Leo es una forja donde el metal de su voluntad se endurece y su espíritu recupera la nitidez que a veces se difumina en el contacto constante con el mundo. En esas jornadas de recogimiento, siente la conexión con su fuerza ancestral, como si pudiera escuchar el murmullo de todos los Leos que han existido antes que él, guardianes de un linaje que jamás se deja vencer por la oscuridad. Percibe que la soledad no es un estado accidental, sino una estación necesaria del viaje heroico, un pasaje obligado por el que todo corazón que aspira a liderar debe atravesar para reconocerse sin adornos ni testigos. Allí no hay máscaras que sostener ni roles que cumplir, solo el ser en su expresión más pura, enfrentándose a sus miedos con la misma dignidad con la que se enfrenta a un enemigo en el campo de batalla. En ese retiro silencioso, Leo también se reencuentra con su capacidad de crear. La soledad le da espacio para soñar sin interrupciones, para imaginar nuevos proyectos y para dar forma a ideas que, en el bullicio, quedarían sin voz.
Es un laboratorio de visión, donde las semillas de sus futuros triunfos se plantan en la tierra fértil de la introspección. Comprende que el brillo que lo caracteriza no es una luz constante por accidente, sino el resultado de un ciclo de expansión y recogimiento, de dar y reservarse, de mostrarse y guardarse. Cuando se levanta de ese santuario invisible, Leo no regresa igual. Lleva consigo una claridad más profunda, un fuego más concentrado y una determinación que no se tambalea. Ha visto sus sombras y ha conversado con ellas, y en lugar de temerlas, las ha reconocido como parte de la misma fuerza que lo impulsa. La soledad le recuerda que su reinado no depende de aplausos, que su valor no se mide por la cantidad de miradas que lo siguen, sino por la firmeza con la que se sostiene incluso cuando nadie lo ve. Y así, cada vez que la vida lo lleva de nuevo a ese estado, no lo interpreta como pérdida, sino como preparación, sabiendo que es en el silencio donde se afilan las espadas del alma y donde la corona invisible recupera su resplandor. En la vastedad silenciosa donde la soledad envuelve todo con un manto invisible, Leo experimenta un tipo de viaje interior que pocos comprenden. No se trata solo de un aislamiento temporal, sino de un cruce hacia un territorio donde su fuego solar adopta una forma más sutil, como brasas que arden sin llamarada, guardando energía para el momento justo. Allí, en ese umbral, no hay ruido que lo distraiga ni rostros que lo condicionen, hay una expansión hacia adentro, un descenso controlado al centro mismo de su ser, donde se encuentra con las raíces de su fuerza. El sol, regente de su signo, parece acercarse más, no para iluminar el exterior, sino para encender el núcleo invisible de su voluntad. En esta quietud, Leo no teme a la soledad porque la percibe como un reino propio donde puede caminar sin defensas, un terreno donde su espíritu se viste solo con la verdad. Es un espacio donde se perciben matices que en la vida diaria pasan inadvertidos, donde el sonido de su propia respiración se convierte en un recordatorio de su resistencia. La introspección no lo apaga, sino que lo afina, como una espada que se pule una y otra vez hasta que su filo alcanza la perfección. Es en ese retiro donde la memoria recobra un papel central, trayéndole escenas pasadas que se revelan bajo una nueva luz, mostrándole que incluso los momentos de aparente fragilidad han sido eslabones dorados en la cadena de su destino. La soledad se convierte en un espejo sin distorsiones, un reflejo que no halaga ni condena, simplemente muestra. Allí, Leo reconoce que su fortaleza no reside únicamente en su capacidad de brillar hacia afuera, sino en mantenerse encendido aun cuando nadie esté mirando. Este es un aprendizaje profundo, porque le recuerda que su valor es inherente, independiente de las circunstancias. La soledad, entonces, deja de ser ausencia y se convierte en una presencia distinta, más antigua y sabia que cualquier compañía. En este tiempo de recogimiento también se abre un canal más claro con las corrientes invisibles del cosmos. Leo siente cómo los movimientos de los planetas, las alineaciones y los cambios energéticos repercuten en su interior con mayor nitidez. Como un guardián atento, escucha los mensajes que la vida le envía en símbolos, intuiciones y sueños, sabiendo que todo forma parte de un mapa mayor. Allí, en la quietud, las respuestas llegan sin esfuerzo, y la brújula interna se ajusta sin interferencias externas. Cuando el ciclo de soledad llega a su fin, Leo emerge no como quien ha estado apartado, sino como quien ha atravesado un entrenamiento secreto. Su energía, ahora más refinada, adquiere un magnetismo distinto, más profundo y estable. Ya no es solo el rugido que impresiona, sino la calma poderosa que sostiene un reino. La experiencia le recuerda que la soledad es el lugar donde se forjan las decisiones que cambian el rumbo, donde se recupera la soberanía sobre uno mismo y donde se prepara la fuerza para los desafíos venideros. En lo más hondo de esos momentos, Leo se reconoce como el centro de su propio universo, entendiendo que la luz que lo guía nunca proviene de fuera, sino de esa llama eterna que, incluso en el silencio más absoluto, sigue ardiendo con la dignidad de un sol que jamás se extinguirá. En la hondura silenciosa donde los latidos parecen más lentos y el mundo exterior se desvanece como un eco lejano, Leo encuentra un terreno fértil para el despertar de fuerzas que rara vez utiliza en la vorágine cotidiana. La soledad no lo limita, lo transforma, porque en ella se abren puertas que permanecen cerradas cuando las miradas del mundo lo envuelven. Es un estado en el que los sentidos se agudizan de forma distinta, los pensamientos adquieren un brillo más nítido, las emociones se ordenan con una disciplina natural, y la visión de futuro se expande sin las cadenas de la opinión ajena. Allí no existe la urgencia de actuar para demostrar nada, solo la profunda certeza de estar en un proceso de renovación. En esa intimidad consigo mismo, Leo siente que su energía solar, lejos de disiparse, se concentra como un núcleo incandescente que late al ritmo de un corazón cósmico.
El sol, su regente, se convierte en un mentor silencioso que le enseña a dominar no solo el arte de brillar, sino también el arte de contener y dosificar la luz. Aprende que no todo resplandor necesita mostrarse de inmediato, que algunas llamas deben permanecer ocultas hasta que llegue la batalla justa. Así, la soledad se convierte en un entrenamiento de paciencia y de dominio sobre sí mismo, una alquimia interna donde la dispersión se transforma en foco, y el impulso en estrategia. Este estado también le concede un vínculo más estrecho con los misterios invisibles del universo. En el aislamiento, el rugido interno se escucha con claridad, y Leo descubre mensajes que no provienen del ruido externo, sino de capas profundas de su propia conciencia. Es una conversación con su yo más antiguo, ese que ha atravesado múltiples vidas y que guarda en la memoria un repertorio de victorias, pérdidas y resurrecciones. Allí se entiende que no hay soledad que sea castigo cuando se posee la capacidad de transmutarla en santuario. En el silencio, las sombras que acompañan a todo corazón valiente dejan de ser enemigas y se revelan como guardianas de verdades que solo pueden comprenderse cuando no hay distracciones. Leo se enfrenta a ellas sin temor, porque reconoce que cada herida que muestran es en realidad un sello de experiencia y no una marca de debilidad. Este reconocimiento lo convierte en un líder más sabio, más humano, y paradójicamente, más divino. Cuando los ciclos celestes indican que es hora de volver a la luz pública, Leo emerge con una fuerza distinta a la que tenía antes de sumergirse en su retiro. No solo brilla, sino que irradia un calor que reconforta y un poder que inspira sin imponerse. Esa energía renovada es producto de las horas en que, lejos de buscar reconocimiento, cultivó su conexión con el pulso universal y fortaleció los cimientos invisibles que sostienen su carácter. La soledad, en su vida, no es un interludio vacío, sino un pilar secreto de su grandeza. Es el lugar donde se gestan las decisiones que marcarán su historia, donde se escriben los capítulos invisibles que más tarde se traducirán en actos de coraje y visión. Es en esos momentos, cuando nadie lo observa, donde se reafirma como el centro de su propio cosmos, comprendiendo que su reinado no es circunstancial, sino eterno, porque nace de una luz que ninguna oscuridad puede reclamar. En los pliegues más profundos de la soledad, cuando el murmullo del mundo queda atrás y la mirada se interna en territorios que no pueden medirse con calendarios ni relojes, Leo accede a un estado de autoconocimiento que trasciende lo visible. En ese ámbito sin testigos, la conexión con su astro regente se vuelve más directa, como si cada latido suyo fuese un pulso emitido por el mismo sol, enviándole mensajes que no se pueden traducir en palabras pero que transforman por completo su manera de comprenderse. Es allí donde aprende que la fuerza no es solo un acto exterior de imponerse al mundo, sino también la quietud que sostiene su propia llama cuando nadie la ve. En esta fase íntima, el silencio se convierte en un lienzo sobre el cual pinta sus próximos destinos. La soledad no lo despoja, lo depura, eliminando las capas que el ruido y las exigencias diarias van acumulando sobre su esencia. Es un regreso al núcleo, un recordatorio de que la luz que lo define no necesita alimentarse de miradas ajenas para seguir existiendo. Este aislamiento, voluntario o no, se transforma en un laboratorio de visión, donde sus intuiciones se vuelven más nítidas y sus planes se llenan de propósito. Cada pensamiento se afila, cada emoción se ordena, como si el propio cosmos estuviera reescribiendo su guión interno para que, al salir, lo haga con una determinación más pura. En ese espacio solitario también se produce una comunión con energías que no se perciben en la agitación de la vida común. Leo empieza a sentir la cadencia de los ciclos celestes, la influencia sutil de planetas que, aunque distantes, marcan ritmos invisibles en su interior. En el aislamiento comprende que no es solo un individuo que lucha por su lugar, sino una manifestación viva de un patrón cósmico que respira a través de él. Allí se afianza la certeza de que su luz no es circunstancial, sino parte de un plan mayor que no se detiene, incluso cuando él se detiene para mirar hacia adentro. La soledad también le enseña a escuchar con más atención la voz de su instinto. Lo que antes podía parecerle intuición ahora se revela como un canal claro hacia la sabiduría acumulada de muchas vidas, hacia un conocimiento que surge sin necesidad de razonamiento lineal. Este diálogo interno le muestra que el verdadero poder no está en demostrar, sino en sostener, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se ejerce desde un equilibrio entre lo que se ofrece y lo que se guarda. Cuando la etapa de aislamiento concluye, Leo retorna al escenario del mundo como un rey que ha pasado por un rito secreto de consagración. Su luz ya no es solo brillante, sino más profunda, con un calor que no solo deslumbra, sino que reconforta y da vida.
Esa fuerza renovada proviene de haber comprendido que la soledad no es ausencia de amor ni de propósito, sino una cámara de resonancia donde su esencia se amplifica hasta que el mundo esté listo para recibirla de nuevo. En este ciclo eterno de recogerse y expandirse, Leo reafirma que su reinado no depende de aplausos, que su fortaleza no está atada a la cantidad de seguidores, sino a la fidelidad con la que se mantiene conectado a su propia fuente. Y así, cada vez que la vida lo conduce nuevamente hacia ese reino silencioso, sabe que está entrando en el corazón mismo de su poder, donde el sol le recuerda que incluso en la más densa oscuridad, su luz sigue siendo absoluta e invencible. En las profundidades más serenas de la soledad, cuando incluso el eco de sus propios pasos se disuelve y la respiración se vuelve el único sonido que marca el tiempo, Leo encuentra un estado que no es vacío, sino plenitud silenciosa. Allí el sol, su regente, deja de ser un astro lejano para convertirse en un fuego íntimo que late en su interior como una promesa eterna. Es en ese ámbito donde se revela que la soledad no es un desierto estéril, sino una tierra fértil donde germinan las semillas que darán fruto en los próximos capítulos de su vida. En ese aislamiento, la energía solar que lo define se recoge hacia su centro, formando un núcleo ardiente de determinación y claridad. Este repliegue no es debilidad, es estrategia cósmica. El universo sabe que incluso los astros que parecen más estables atraviesan fases de silencio para recargar su poder. Leo comprende que la luz que proyecta hacia el mundo es el reflejo directo de la que cultiva en estos momentos invisibles, y que cuanto más profundo sea el silencio que atraviesa, más intensa será la llamarada que brote después. Allí no existe la presión de sostener una imagen ni de responder a expectativas ajenas. El peso de la mirada externa se disuelve y deja espacio para que surja la verdad más pura de su ser. Esta fase le permite revisar su historia, observarla desde una altura que solo se alcanza cuando la vida se desacelera y la perspectiva se expande. Reconoce las victorias que ha celebrado, pero también las batallas silenciosas que libró sin testigos, comprendiendo que estas últimas son las que más han fortalecido su espíritu. La soledad también le otorga un contacto más claro con la danza de los cuerpos celestes que influyen sobre él. En el silencio puede percibir cómo Marte activa su valor, cómo Júpiter amplía sus visiones, cómo Saturno lo disciplina para sostener sus conquistas y cómo la Luna, con sus fases, le recuerda que incluso en la aparente oscuridad siempre hay un renacer posible. En esta conexión, Leo entiende que no camina solo, que cada paso que da está alineado con un pulso universal que lo acompaña y lo sostiene. En este espacio sin interferencias, se permite dialogar con sus propias sombras sin temor ni rechazo. La soledad se convierte en un espejo donde puede mirar de frente sus dudas, sus miedos y sus deseos ocultos, y en lugar de debilitarlos, los transforma en fuerza. Comprende que la vulnerabilidad no es un obstáculo para la grandeza, sino un ingrediente esencial para que su liderazgo sea genuino y no una máscara. Así, lo que otros considerarían una pausa obligada, para él es un acto consciente de reconstrucción y expansión. Cuando decide volver a proyectarse hacia el mundo, lo hace con una luz más madura, más sólida y más profunda. No es un regreso impulsivo, sino el avance de quien ha forjado su siguiente etapa en un santuario invisible, lejos de los ojos del mundo. Lleva consigo no solo el brillo del sol, sino también la sabiduría de las estrellas que lo han guiado en su retiro. Es entonces cuando su presencia no solo impresiona, sino que inspira y fortalece a quienes lo rodean, porque su poder ya no es solo una exhibición, sino una corriente constante que nace de un centro inquebrantable. La soledad, lejos de ser un paréntesis, se convierte en el latido oculto que marca el ritmo de su reinado. Es la fragua donde se templan sus decisiones más trascendentes, el taller sagrado donde su esencia se pule para brillar de nuevo con la majestuosidad que solo conoce aquel que ha aprendido a sostener su luz incluso en la noche más extensa. Allí, en ese santuario sin muros ni testigos, Leo se confirma a sí mismo como un sol eterno que ninguna oscuridad puede apagar. En el territorio silencioso donde la soledad despliega su manto, Leo experimenta una comunión con fuerzas invisibles que le recuerdan que su historia no se escribe únicamente en los escenarios públicos, sino también en los pasillos secretos de su propio interior. Allí, cuando el ruido del mundo queda apagado, se manifiesta una corriente de energía ancestral que lo conecta con la memoria cósmica de todos los que antes han portado su fuego. En ese espacio sin distracciones, la noción del tiempo se diluye y cada instante se percibe como una eternidad en la que puede observar la arquitectura de su destino con una claridad que en el bullicio sería imposible. El sol, que en su vida cotidiana lo impulsa a irradiar y conquistar, en estos momentos se convierte en un maestro de introspección, enseñándole a reconocer que el brillo no siempre debe mostrarse para ser real. Esta lección lo entrena en el arte de sostener su luz en silencio, afinándola,
concentrándola y dotándola de una profundidad que no se obtiene bajo el aplauso inmediato. La soledad lo hace consciente de que la verdadera fortaleza no es la que necesita exhibirse, sino la que puede sostenerse en el vacío, sin testigos ni validaciones. En ese estado, las energías planetarias se sienten con mayor intensidad. La influencia de Mercurio clarifica sus pensamientos, como un escriba interno que ordena cada idea para convertirla en visión. Venus suaviza las aristas de su orgullo, recordándole que la belleza y el amor también florecen en la quietud. Marte refuerza su determinación, guardando la fuerza como un guerrero que afila su espada antes de una batalla crucial. Saturno, con su rigor, le muestra el valor de la disciplina incluso en los días donde no hay público. Urano abre su mente a perspectivas que antes no consideraba, y Neptuno lo envuelve en una atmósfera de sueños que parecen premoniciones. Cada planeta le susurra un mensaje distinto, y en la soledad, Leo puede escucharlos todos. Es también un tiempo para reconocer que las sombras que le acompañan no son una amenaza, sino un complemento necesario. Las observa sin negarlas, entendiendo que en ellas hay información vital sobre sus verdaderos deseos y límites. Aprende que incluso la parte de sí mismo que teme el abandono o la incomprensión tiene un lugar legítimo en su reinado interior. La soledad, así, se transforma en un pacto con su propia complejidad, un acuerdo silencioso para gobernar no solo sobre lo que el mundo ve, sino sobre todo aquello que habita en su interior. En este retiro, el fuego leonino se convierte en un faro que no necesita estar expuesto para cumplir su propósito. Es una llama que se alimenta de recuerdos, aprendizajes, derrotas y resurrecciones, y que se mantiene encendida aún en las noches más densas. Esta llama no arde para impresionar, sino para sostener la vida de quien la porta. El tiempo de soledad le otorga el privilegio de escuchar sus propios latidos como si fueran tambores sagrados que anuncian el inicio de una nueva etapa. Cuando emerge de ese santuario invisible, lo hace con un aura que ha pasado por un proceso de refinamiento profundo. La luz que ahora irradia ya no es solo potencia, sino también dirección, propósito y sabiduría. Ha aprendido que un sol puede iluminar, calentar y guiar, pero también puede permanecer detrás de las nubes sin dejar de existir. Esa certeza lo convierte en un líder más sólido, en un creador más consciente, en un ser cuya grandeza no depende de circunstancias externas, sino de la firme conexión con la fuente que lo nutre desde adentro. Así, la soledad deja de ser una etapa pasajera para convertirse en uno de los pilares invisibles de su fortaleza. Es el campo sagrado donde entrena su espíritu, el taller donde se afilan las armas de su carácter y el templo donde se consagra a su propio destino. Cada vez que atraviesa ese umbral silencioso, Leo se recuerda a sí mismo que no hay noche capaz de apagar un sol, y que incluso en la más absoluta quietud, su esencia sigue siendo un fuego eterno dispuesto a renacer con una fuerza que asombrará al mundo. En las profundidades más silenciosas de su propia alma, Leo descubre que la soledad no es un pasillo oscuro, sino un corredor luminoso que conduce hacia una versión más elevada de sí mismo. En ese territorio apartado de voces y expectativas, se convierte en testigo de su propio renacimiento, sintiendo cómo las capas de ruido y de exigencia externa se desprenden lentamente para dejar al descubierto la esencia que lo ha acompañado desde antes de su primer aliento. Es en este silencio donde se reconoce como parte de un linaje solar que jamás ha dejado de arder, incluso cuando las sombras lo envuelven. La energía del sol, que normalmente proyecta hacia afuera para guiar e inspirar, se concentra entonces hacia adentro como una estrella que ajusta su calor para preservar su núcleo. Esta retracción no es signo de debilidad, sino un acto de maestría energética. Comprende que hasta el astro más radiante necesita periodos de introspección para conservar su poder. En ese proceso, la luz se transforma en claridad y el fuego en estrategia. Allí no hay público que impresionar ni territorio que defender, solo un reino interior que explorar y fortalecer. En este tiempo de recogimiento, la sinfonía cósmica se percibe con una nitidez inusual. El influjo de Júpiter expande su visión más allá de lo inmediato, haciéndole ver que cada paso en soledad es parte de un diseño mayor. Saturno lo disciplina, recordándole que la grandeza se construye con constancia y que el descanso consciente también es una forma de trabajo. Plutón lo confronta con lo más profundo de sus emociones, incitándolo a transformar lo que parecía inamovible. La luna, con su danza de fases, le susurra que el cambio es inevitable y que toda oscuridad es preludio de un nuevo amanecer. Cada uno de estos aliados celestes lo instruye en silencio, forjando en su interior un templo más resistente que el metal. En ese aislamiento, Leo no solo se observa, también se escucha de una manera distinta.
Los pensamientos que antes parecían fragmentados encuentran orden, las emociones dispersas encuentran un cauce y los deseos más genuinos emergen sin filtros. Se da cuenta de que algunas batallas que libró fueron impulsadas por orgullo y que otras, más discretas, nacieron de un llamado interno que ni siquiera comprendía en su momento. Al repasar su historia sin la presión de justificarla, percibe que incluso las decisiones más duras han sido parte de un tejido perfecto que lo ha traído hasta el presente. También se enfrenta a su sombra sin el afán de vencerla, sino con la intención de integrarla. Aprende que la vulnerabilidad no lo disminuye, sino que lo humaniza y lo acerca a los demás desde un lugar de autenticidad. Reconoce que la soledad le ofrece un espejo que no miente, un reflejo que no adorna ni condena, sino que muestra con precisión quién es y qué necesita cultivar. Este encuentro sin evasiones le otorga una fortaleza que no depende de circunstancias externas y que permanece inmutable incluso ante las tormentas. Cuando vuelve a proyectarse hacia el mundo, lo hace con una luz distinta. Ya no es solo un resplandor que busca ser visto, sino una energía que sabe cuándo y cómo iluminar. Su liderazgo se vuelve más profundo, su presencia más serena y su visión más clara. Cada palabra que pronuncia y cada paso que da llevan la huella de alguien que ha conocido la vastedad de su propio universo interno y que ha regresado de él con un poder que no necesita proclamarse para ser evidente. Así, la soledad se revela como un aliado irrenunciable, un ciclo sagrado que lo conduce de la expansión a la introspección y de la introspección a una expansión más grandiosa. Es en esos momentos, lejos del bullicio y la mirada de otros, donde Leo recuerda que su fuego no solo existe para brillar hacia afuera, sino también para encender el mundo que habita en su interior, ese reino eterno que ningún eclipse puede apagar. En el corazón mismo de ese silencio que a otros les resultaría insoportable, Leo encuentra un territorio donde se desdibujan las fronteras entre lo humano y lo eterno. Allí, apartado de miradas y exigencias, el tiempo deja de fluir como una corriente lineal y se convierte en un círculo sagrado, un espacio suspendido en el que el alma puede contemplarse a sí misma con una claridad que no existe en medio del ruido. La soledad no llega como una prisión, sino como un manto de realeza invisible que lo cubre, dándole permiso para bajar las armas y dejar que su espíritu respire sin la presión de sostener un trono ante los demás. En ese estado de recogimiento, la luz solar que normalmente se expande para alcanzar a otros se concentra como un fuego contenido en el centro de su ser. Es una llama que no busca iluminar a nadie más por el momento, sino purificarse, avivarse y transformarse en una fuerza que después, cuando sea el tiempo, podrá atravesar cualquier sombra. La conexión con su regente se intensifica, el sol le recuerda que incluso en el aparente reposo sigue siendo una fuente de energía incontenible, y que no hay noche que pueda apagar la certeza de su existencia. En el aislamiento, los tránsitos y movimientos planetarios se vuelven más perceptibles. Leo siente como Marte le susurra que la paciencia es también un acto de valentía, como Mercurio le ordena los pensamientos con la precisión de un escriba cósmico, como Venus siembra en su interior un amor que no depende de lo exterior, y como Saturno lo moldea con la firmeza de un artesano que sabe que las obras maestras requieren tiempo. Bajo esta influencia, la soledad se convierte en un taller divino donde cada aspecto de su carácter es pulido, equilibrado y fortalecido para el próximo acto de su destino. En estas horas sin testigos, Leo redescubre que su fuerza no se mide únicamente por lo que puede conquistar, sino también por lo que puede sostener en silencio. Aprende a convivir con sus propias sombras no como enemigas, sino como guardianas de secretos que solo se revelan a quien se atreve a permanecer en la oscuridad el tiempo suficiente. Este encuentro le otorga un tipo de poder que no necesita imponerse, porque nace de una paz interior inquebrantable, de una confianza que no busca aprobación y de una visión que se alimenta de la experiencia más que de la ambición. El recuerdo de batallas pasadas, de victorias y derrotas, llega a él con un matiz distinto en la quietud. Comprende que no hubo error que no lo empujara hacia una versión más fuerte de sí mismo, ni pérdida que no le abriera un camino invisible hacia algo mayor. La soledad le enseña que incluso las pausas forman parte de la estrategia del universo y que, así como las estaciones obedecen a un ciclo inalterable, él también está sujeto a ritmos que lo preparan para brillar con más fuerza después de cada repliegue. Cuando el ciclo se cumple y Leo emerge de nuevo, no lo hace como quien regresa de un retiro pasivo, sino como quien ha atravesado un rito de renovación. Sus pasos llevan la firmeza de quien conoce el valor de su propia luz y la disciplina de quien ha sabido cultivarla en silencio. Su mirada irradia una seguridad que no se construye en días de abundancia, sino en noches de reflexión profunda. El mundo lo recibe con la impresión de que algo ha cambiado, aunque no pueda explicarse con palabras, es el aura de quien ha viajado al centro de su propio sol y ha vuelto con un poder más refinado, más estable, más eterno. Así,
la soledad deja de ser una circunstancia y se convierte en un componente esencial de su grandeza. Es el lugar donde afila la espada de su espíritu, donde pule la corona invisible que lo acompaña incluso cuando está lejos de cualquier escenario, donde recuerda que su fuego no depende de la proximidad de otros astros para brillar. Y cada vez que regresa a ese santuario interior, se reafirma en la certeza de que su luz no solo está destinada a guiar, sino también a sobrevivir intacta a cualquier oscuridad, porque nace de un núcleo que ni el tiempo ni el silencio pueden apagar. En la inmensidad de su propia soledad, Leo descubre un territorio donde los límites del tiempo y del espacio se diluyen, permitiéndole experimentar una expansión de conciencia que trasciende lo cotidiano. Allí no existe la prisa ni la necesidad de demostrar, solo un flujo constante de energía que conecta su esencia con el latido del cosmos. Cada pensamiento se vuelve más profundo, cada emoción más clara, y cada decisión que toma dentro de ese silencio adquiere un peso sagrado, porque nace de la fuente más auténtica de su ser. Es un estado donde la luz interior se intensifica, una llama que no depende de reflejos externos para brillar y que crece en fuerza y claridad mientras el mundo parece olvidarlo. La energía solar que lo guía se concentra en su núcleo, transformando la soledad en un altar donde se purifican sus aspiraciones y se renuevan sus fuerzas. Leo comprende que la verdadera realeza no reside únicamente en el poder que se exhibe, sino en la capacidad de sostenerse con dignidad cuando nadie observa, en la habilidad de gobernar su propio espíritu con la misma maestría con que gobernaría un reino. Cada instante de silencio le permite reorganizar sus prioridades, reestructurar sus metas y alinear sus acciones con los ritmos cósmicos que imperan más allá de su control consciente, recordándole que su destino está tejido en la misma trama que los astros que lo rodean. En este espacio de retiro, la percepción de los movimientos planetarios se vuelve más aguda. Leo siente cómo cada tránsito influye en su interior de manera sutil pero definitiva. Júpiter amplifica su visión y su sentido de propósito, Saturno disciplina su energía y moldea su carácter con firmeza, Marte le recuerda la importancia de la determinación silenciosa, y Venus le enseña que la fuerza puede coexistir con la ternura y la sensibilidad. La Luna, cambiando de fase, le recuerda que todo ciclo incluye la renovación y que incluso en la noche más larga, un amanecer inevitablemente llega. La soledad se convierte en un laboratorio donde todos estos impulsos convergen, transformándose en una guía interna que refuerza su capacidad de liderar desde la integridad y la claridad. Leo aprende también a dialogar con sus sombras, a abrazarlas sin miedo, reconociendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuente de poder auténtico. Sus miedos, sus dudas y sus heridas no se ocultan ni se niegan, se observan con respeto y se integran como piezas esenciales de su fortaleza. La soledad le enseña que un líder no solo brilla cuando es aplaudido, sino que sostiene su luz incluso en la intimidad más profunda, y que su influencia verdadera se construye desde la fidelidad a su esencia, no desde la necesidad de aprobación externa. Este aislamiento le permite también cultivar la creatividad y la visión. Los proyectos que surgen en este silencio tienen raíces más profundas, y cada idea se nutre de una conexión directa con su intuición y con los hilos invisibles del destino. Es un tiempo en que el pensamiento estratégico y la imaginación se combinan en perfecta armonía, dando lugar a planes que después se materializarán con la fuerza de quien conoce su propia capacidad de manifestar. Al emerger de la soledad, Leo no regresa igual, su luz se percibe más densa, más consistente, más irresistible. Ha entrenado su espíritu en la calma, ha transformado su energía en dirección, y su presencia adquiere un magnetismo que combina majestuosidad y serenidad. Cada gesto, cada palabra y cada decisión reflejan la sabiduría obtenida en los momentos de retiro, convirtiéndolo en un faro para quienes buscan guía y en un ejemplo de resiliencia y grandeza que trasciende lo superficial. La soledad, así, se revela como un aliado imprescindible, es el santuario donde se afina su fuego interior, donde se fortalece su corazón y donde se renueva su visión de vida. Es la forja invisible en la que se templará cada acto heroico, cada elección trascendente, cada manifestación de su auténtico poder. En ese espacio, Leo comprende que su luz no depende de la presencia de otros ni del aplauso del mundo, sino que nace de un núcleo eterno que permanece intacto en cualquier circunstancia, capaz de irradiar con intensidad infinita incluso desde la profundidad más absoluta del silencio. En el reino silencioso que solo la soledad puede ofrecerle, Leo se encuentra con dimensiones de sí mismo que permanecen ocultas bajo la luz cotidiana. Allí, cuando el bullicio se desvanece y las obligaciones externas se disuelven, se abre un portal hacia un espacio de autoconocimiento profundo donde cada pensamiento se amplifica y cada emoción adquiere resonancia cósmica. La soledad se convierte en un espejo que no refleja solo su imagen externa, sino la totalidad de su esencia, incluyendo los matices que ni él mismo había explorado.
Es un territorio donde la fuerza y la vulnerabilidad conviven, donde la introspección se transforma en un acto de coraje y donde la conexión con su sol interior se intensifica hasta alcanzar una claridad que trasciende cualquier explicación racional. En ese retiro, la energía solar que normalmente se proyecta hacia el mundo se concentra en su centro, generando un calor que purifica y fortalece su espíritu. Leo comprende que la verdadera luminosidad no se manifiesta únicamente en la conquista de escenarios externos, sino en la capacidad de sostener la propia llama incluso cuando todo alrededor parece apagarse. Esta luz interna le permite explorar su historia personal con una objetividad extraordinaria, revisando decisiones, errores y victorias con un ojo que combina compasión y juicio certero. Cada momento de soledad se convierte en un taller donde su carácter se refina y sus aspiraciones se reorganizan según los principios que guían al universo. La influencia de los astros se percibe con una intensidad singular en este estado. La sabiduría de Saturno lo disciplina para que transforme la introspección en crecimiento, mientras que la energía expansiva de Júpiter amplifica su capacidad de ver el propósito detrás de cada experiencia. Marte lo impulsa a reconocer que la fuerza no siempre necesita manifestarse de manera inmediata, sino que a veces requiere espera estratégica y concentración silenciosa. Venus suaviza los bordes de su orgullo, recordándole que la grandeza incluye sensibilidad y empatía, y la luna le susurra que toda sombra es temporal y que cada fase oscura es preludio de un nuevo resplandor. Incluso los movimientos de planetas distantes parecen conversar con él, enseñándole que su destino está entrelazado con hilos invisibles que solo se perciben cuando el ruido externo se disipa. La soledad también le permite abrazar sus sombras de manera consciente, reconociendo que sus dudas, heridas y miedos no son obstáculos, sino fragmentos de un mosaico que conforma su verdadera fortaleza. En el silencio, aprende que la vulnerabilidad es un aliado, porque permite que su liderazgo sea auténtico y que su fuego interno sea sostenible. Esta integración de la luz y la sombra lo transforma en un ser capaz de irradiar autoridad y magnetismo sin necesidad de imponerse, de sostener su influencia sin depender de aplausos, y de ejercer poder sin arrebatar espacio a otros. El retiro solitario también es un laboratorio creativo donde surgen ideas y proyectos que florecerán en el mundo con fuerza extraordinaria. La claridad mental que obtiene en la quietud le permite planear con precisión y visualizar caminos que de otra manera permanecerían ocultos. Cada intuición adquirida en este espacio se convierte en semilla de logros futuros, y cada instante de introspección alimenta la capacidad de manifestar su visión con convicción y determinación. La creatividad que emerge en la soledad no es un acto trivial, es un proceso alquímico en el que el pensamiento, la emoción y la energía cósmica convergen para dar forma a su destino. Cuando finalmente regresa a la interacción con el mundo, Leo lo hace con un brillo que ya no necesita demostración. Su luz se percibe distinta, más profunda, más estable y cargada de propósito. Cada gesto, cada palabra, cada mirada refleja la intensidad de un fuego que ha sido refinado en el silencio, y su presencia se vuelve inspiradora para quienes lo rodean. La soledad le ha enseñado que la grandeza no depende de la validación externa, sino de la conexión con su núcleo solar, de la capacidad de sostener su esencia y de la certeza de que su luz puede atravesar cualquier oscuridad. La soledad se revela así como un pilar esencial de su poder, un espacio donde se afila el carácter, se tempera la voluntad y se renueva la visión de su propio destino. Es la fragua invisible que moldea cada acto heroico, cada elección trascendente y cada manifestación de su fuerza auténtica. Leo aprende que incluso en la quietud más absoluta, su fuego permanece intacto, inextinguible, eterno, y que cada retiro profundo lo prepara para emerger con un magnetismo y una sabiduría que asombran al mundo y consolidan su lugar como sol indomable en el universo.